Se oye perfectamente. Vale, entonces vamos a hablar de las tres patas de la sostenibilidad, decíamos. En los años 80, a finales de los 80, hay una comisión de Naciones Unidas que define un poco lo que se entiende por sostenibilidad. Y lo definen bajo tres ejes, bajo tres conceptos: sostenibilidad social, económica y ambiental. Son tres grandes fundamentos que son muy generales, pero en el sector de la construcción, ¿qué significa la construcción sostenible? Al final, la construcción sostenible es social porque responde a las necesidades de la sociedad en cada momento. Es decir, queremos edificios que primero cumplan su función, que hagan lo que se supone que tienen que hacer. Segundo, económica, que lo hagan de forma económica en cuanto a construirlos y en cuanto a mantenerlos. Y tercero, ambiental. Y es que además de que un edificio funcione para lo que tiene que funcionar, que sea económico, además respete al medio ambiente. Respete al medio ambiente y al usuario. Es decir, son tres conceptos que engloban un poco todo lo que es la construcción sostenible. Y es importante, yo creo, que ponerlo en la mesa al principio, porque la construcción sostenible es mucho más que preocuparnos del consumo energético. Es mucho más que preocuparnos del consumo de agua. Incluye, como decía Manuel muy bien en su presentación, los aspectos de salud y bienestar del usuario, la función social de este edificio. Incluye que sea económico, incluye que analices, que pienses cómo económicamente va a funcionar tu edificio para construirlo y para operarlo. Así que es un concepto un poco más amplio, como decíamos, que solo el medioambiental. Os hablo un poquito de dónde viene BREEAM. BREEAM es un sello de construcción sostenible, es un estándar. Es un estándar que parte de Reino Unido, parte de una entidad que se llama BRE. Esas son las tres primeras letras de BREEAM. Es el Building Research Establishment. BRE es la primera entidad en el mundo que se dedica a investigar, a hacer I+D en el sector de la edificación, en el sector de la construcción. Empiezan en 1921, ya casi hace 100 años, y empiezan a investigar en diferentes ámbitos de la edificación, entre los cuales pues, seguridad al fuego, normativas de hormigón, todo tipo de investigaciones de este tipo. A lo largo del tiempo lo que van haciendo es darse cuenta, sobre todo a finales de los 80, coincide con su proceso de... BRE ha pasado de ser una entidad pública inicialmente a ser una fundación sin ánimo de lucro, una ONG realmente, una charity, legalmente constituida en Reino Unido. A finales de los 80 se da ese paso y coincide también con el paso del enfoque de BRE hacia la sostenibilidad, que es un poco cuando se establecen los tres pilares de los que hablábamos al principio. Así que desde finales de los 80, BRE, Building Research Establishment, crea BREEAM, que es BRE y las tres letras que van al final es Environmental Assessment Method, método de evaluación ambiental, medioambiental. Bien. Esto me gusta siempre sacarlo, porque realmente creo que hay que ponerlo en la mesa. Sostenible no es verde, no es eso. Vamos a hablar de otra cosa. Lo decíamos ya al principio, los tres pilares de la sostenibilidad. No siempre lo visualmente que parece más sostenible es lo más verde. Muchas veces hacemos un poco este ejercicio en las formaciones diciendo, bueno, ¿qué es más sostenible, ¿no? ¿El edificio de la derecha, el de vuestra izquierda o el de vuestra derecha? Y claro, intuitivamente la gente siempre asocia sostenible pues, a una vivienda unifamiliar en mitad del campo, con mucho verde y un poco idílico y pastoril, si queréis, ¿no? La realidad puede ser muy otra. La realidad es que detrás de esto hay algo más. La realidad es que tienes que realmente pensar qué implica cada edificio y dónde está cada edificio y cómo afecta a estos tres pilares. Por ejemplo, si tenemos un edificio, en este caso, de viviendas en el centro de Vigo, que casualmente esta diapositiva estaba pensada con Vigo, tienes un edificio de viviendas en el centro de Vigo que es muy eficiente y además te facilita que te muevas en tus desplazamientos diarios a pie o en bicicleta o en transporte público, puede que mirando los tres pilares de la sostenibilidad y mirando todos los impactos, sea mucho más sostenible que tener una vivienda de madera con los mejores materiales más sostenibles, pero en mitad de ningún sitio, a donde tienes que llevar toda tu vida se va a basar en que
traer y llevar cosas en coche, vas a tener que llevar infraestructuras, vas a tener que llevar electricidad, agua a donde no existía, vas a tener que construir incluso carreteras. A lo mejor tampoco es tan eficiente la construcción que estás haciendo. Queremos siempre establecer que verde no siempre es sostenible. Porque el concepto de sostenibilidad engloba, y lo decía ya Manuel, mucho más que solo energía o que solo ecología. Engloba muchos más aspectos. Engloba la energía, de hecho, es un aspecto y es un aspecto importante, pero para nosotros hay que, en el concepto de sostenibilidad, incluir todos estos aspectos. El transporte, es decir, cómo va a afectar tu edificio a la forma en que te mueves, a la forma en que se mueven los materiales dentro de la ciudad. La gestión del agua, ¿qué implica tu edificio para el agua? ¿Qué implica tu edificio a nivel de residuos? ¿Qué implica para el uso del suelo y ecología? ¿Estás destruyendo suelo o estás reutilizando suelo? Un aspecto que a veces choca en temas de sostenibilidad, de construcción sostenible, es que nosotros valoramos mejor, en nuestro estándar, digamos, que sale mejor parado un edificio en el centro de la ciudad que se rehabilite, que un edificio nuevo fuera de la ciudad. Es decir, cuanto más céntrico esté en la ciudad y cuanto más rehabilitado sea, y normalmente cuanta más altura tenga, a efectos de sostenibilidad obtiene mejor calificación. Porque se trata de no destruir suelo, se trata de favorecer la movilidad más sostenible, se trata de contener las infraestructuras, etc. ¿Y por qué es importante la sostenibilidad en el ámbito de la construcción? ¿Por qué estamos hablando de que es muy importante el sector de la edificación para la sostenibilidad? Porque realmente el sector de la edificación es el sector, en la Unión Europea le llaman sector difuso. El problema de la sostenibilidad a nivel de Unión Europea se enmarca mucho en los sectores difusos y no difusos. El sector de la construcción es el sector difuso, no, difusísimo. Y además es el responsable de grandísima parte de los impactos ambientales a nivel europeo. Pues estamos hablando del 45% de la energía que se consume en la Unión Europea está vinculada a los edificios. Estamos hablando de que el 50% del agua que se consume a nivel europeo está vinculado a los edificios. El 60% de los materiales, una cantidad muy importante de la calidad de aire de las ciudades está vinculada a los edificios. O, por ejemplo, los residuos o los gases de efecto invernadero. Es decir, no podemos construir una Europa sostenible si no tenemos en cuenta, si no hacemos algo con el sector de la edificación. Porque la mitad, básicamente la mitad, y a veces un tercio, pero como regla para entendernos, la mitad de los impactos ambientales que tenemos en Europa están vinculados a los edificios. Si no hacemos algo con esto, no vamos a avanzar. Os decía que a raíz de todo esto, de todos estos impactos, BRI en el año 1990 crea BREEAM, crea el sello de certificación medioambiental. Es un estándar que mide la sostenibilidad de cada edificio. Es un estándar que mide la sostenibilidad. Es un estándar libre, además. Desde 1990 lo que hace BRI es publicar de forma gratuita los manuales. Es decir, vais a tener una guía de cómo puede ser un edificio sostenible o de cómo califica de forma libre. A partir de 1990 se va expandiendo por el mundo. Es el primer certificado que surge en el mundo, es, digamos que el primer intento de medir la sostenibilidad de los edificios y de aportar una guía de cómo mejorarla, y se va divulgando por el mundo. Ahora mismo está creo que son 78 países y hay como unos 700.000 certificados emitidos. Es decir, muchísimo desde hace 27 años. Una característica clave es que es privado y voluntario. Es decir, no está ligado a ninguna administración, es un estándar que va más allá de la normativa, y seguiremos hablando un poquito de esto a lo largo de esta pequeña charla. Y además es voluntario, nadie está obligado a utilizar el estándar. Tú lo puedes utilizar o no utilizarlo, no es algo que esté mandado por ninguna ley. Y en España, además, está adaptado a la normativa española desde el año 2010, realmente 2011. ¿Y qué significa que esté adaptado a la normativa española? Estamos hablando de una forma de medir la sostenibilidad voluntaria.
y basada en la legislación que está actualmente en España. Nosotros lo que hacemos es premiar a aquellos edificios que van más allá de la normativa. Y establecemos como línea base la normativa que está vigente en España. Es importante que esté adaptado a España, porque si no, ¿cuál es la línea base? Es decir, no podemos premiar edificios que cumplan la normativa, eso es lo que te pide la ley. Lo que hacemos es premiar al edificio que va más allá, que da un pasito más, que se esfuerza más. En cuanto tú te esfuerces un poco más, en los parámetros que luego haremos, te vamos a premiar. Pero el edificio que cumple estrictamente la ley es ley. Eso no merece un premio más allá de obtener una licencia, digamos. Bien, hay muchos más certificados de sostenibilidad en el mundo. BREEAM fue el primero, pero no es el único. ¿Por qué? Porque realmente el factor local influye mucho. Es decir, cada país tiene su casuística y cada país tiene sus necesidades específicas. Y por eso ha habido muchísimos intentos en muchísimos países de crear sellos de certificación que recojan esas características de ese país, la legislación del país, el modo en que se construye, etc. Y por eso ha habido muchísimos sellos que surgen en el mundo. ¿Veis? Aquí veis unos cuantos, ni siquiera están todos. Lo que sonarán son dos a nivel internacional, son dos estándares. BREEAM, que es el que nace en Reino Unido, del que se hablaba, y LEED, que es nuestro hermano, y de verdad muy hermano, de Estados Unidos. Son los dos que más o menos se mueven a nivel internacional. Habréis oído hablar de edificios certificados con BREEAM, edificios certificados con LEED, etcétera, etcétera. Pues es un poco los dos estándares que se mueven a nivel mundial. Pero como veis hay muchos otros. Incluso en España hay un estándar local que se llama Verde, promovido por el GBC, por GBC España, que también es un estándar adaptado localmente y que también funciona muy bien a este nivel. ¿Y qué diferencia un poco a BREEAM de los demás? ¿Por qué nosotros creemos que BREEAM es diferente, ¿no? Básicamente creemos que es diferente porque tiene una presencia internacional muy fuerte, tiene una credibilidad internacional más allá de toda duda, es decir, es el primer estándar y el que más extendido está. Segundo, porque está adaptado a España. Y eso es muy importante porque realmente estás siguiendo la normativa española, decimos, te estás basando en esta normativa para avanzar. Y esto se recoge un poco en nuestro axioma de pensar global y actuar local. Es decir, es un estándar que tiene un reconocimiento internacional, pero está basado en el contexto local, en la normativa, en la forma de construir a nivel local. Y además, para nosotros es importante la idea de que BREEAM es una institución sin ánimo de lucro. En cada país que operamos a través de una institución sin ánimo de lucro. En este caso, en España, operamos a través de un instituto tecnológico de ITG, es el Instituto Tecnológico de Galicia, que también es una entidad privada y sin ánimo de lucro, que se dedica a difundir BREEAM en España, a difundir la sostenibilidad. Porque lo que queremos realmente con BREEAM no es proponer un estándar, no es emitir certificados, no es hacer papelitos. Lo que pretendemos en BREEAM realmente es transformar el sector de la edificación. Lo que queremos es que el sector sea diferente, es que esto cambie. Aquí tenemos un ejemplo de... Esto que veis aquí es el Innovation Park, que es el parque de innovación. Hay ahora mismo 5 en el mundo. Estados Unidos, Canadá, China. Los que más desarrollados están son los de Reino Unido. Este es el de Londres, el de Watford. ¿Y qué es esto? Esto es otra parte de esta pata de la que os hablaba, de transformar el sector. Es una villa experimental en la que se construyen edificios demostrativos con las mejores tecnologías de sostenibilidad y se prueban durante unos años para investigar y para ir avanzando. Dentro de estos edificios suelen vivir empleados de BREEAM. Pues se llevan allí a su familia 1 año, 2 años, prueban el edificio, ven cómo funciona y es la forma en que se avanza. Es una especie de laboratorio en vivo de testeo para nuevos avances. Porque de eso se trata de que el sector avance. Se trata de realmente transformar el sector de la edificación. Lo que queremos con BREEAM no es otra cosa que transformar el sector, acelerar el
el cambio en el sector. También lo apuntaba Héctor y lo apuntaba Manuel. Tenemos un sector, si lo comparamos con la automoción, como decía Manuel, que es realmente muy clásico en sus planteamientos y con mucha inercia para el cambio. BIM es un ejemplo de cómo una nueva tecnología, de cómo una nueva metodología puede ayudar a cambiar el sector. Pero hay muchos otros ejemplos y hay muchas otras herramientas de cómo cambiar el sector. ¿Y realmente el sector está cambiando? Preguntaréis, o sea, ¿la gente realmente está avanzando en el cambio? Yo os puedo contar que desde 2014, que empezamos aquí en España a certificar viviendas, teníamos 40 viviendas, hoy ya pasan de 6.500. No sé por qué se ha quedado 6.500 ahí como colgado, pero bueno. Es decir, realmente el cambio sí que está pasando. Sí que la gente sí que las empresas, sí que los profesionales están dando este cambio, sí que están empezando a tirar hacia otra forma de construir. En BREEAM, para que os vaya quedando un poquito en la cabeza un poquito, decíamos que teníamos estas 10 categorías, miramos muchas cosas. Cuando analizamos un edificio cualquiera, BREEAM lo que hace es analizar 49 requisitos en 10 categorías. Es decir, vamos a mirar muchas cosas de un edificio. Nos que vamos a mirar muchas cosas en agua, en energía, en transporte, en residuos, vamos a mirar muchos puntos. Al final, de todos esos puntos que se van analizando, de estos 49 requisitos en 10 categorías, lo que vas a llegar con tu edificio es a ponerlo en un estándar, en una escala. ¿Dónde estás? Puedes estar entre una estrella, que sería un pasito más allá de normativa, a 2 estrellas, que sería 2 pasitos más allá de normativa, y hasta las 5 estrellas, que sería, digamos, el llegar al final de nuestro estándar. Un poco por repasar esta primera parte. Insistir en la normativa. BREEAM es más que cumplir normativa. ¿Sí? Nos lo preguntan muchas veces. Vale, esto es cumplir normativa, no esto es el certificado energético. No. Soy pesado, pero me gusta serlo. Es mucho más que cumplir normativa. Cumplir normativa para nosotros es quedarte en el cero. Avanzar más allá de normativa es cuando empezamos a hablar de premiar a un edificio. Así que, bueno, BREEAM, como os decía, fue el primer certificado, es privado y voluntario. Nuestro principio es pensar global y actuar local, y además vamos más allá de normativa y más allá de eficiencia energética, más allá de eficiencia energética. Es decir, vamos a hablar de superar normativa y más que eficiencia energética. Bien, esto me lo voy a pasar muy rápido. Simplemente ejemplos. ¿Quién está haciendo esto? Pues lo están haciendo en diversos sectores y por diversos motivos, de los que luego hablaremos un poquito. Pero en oficinas, pues las típicas torres de oficinas que conocéis todo el mundo, pues dos de las 4 torres de Madrid, o la Torre Akbar, o este ejemplo me gusta mucho porque aquí está involucrado Patrimonio del Estado. Están certificando la rehabilitación de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la Plaza del Marqués de Salamanca, en Madrid. Es un ejemplo como la Administración Pública ha incluido los criterios de BREEAM en sus licitaciones y cómo lo están llevando a cabo en un ejemplo además emblemático de edificio de rehabilitación, además un edificio que tiene su polémica, que ha sido muy criticado por el abandono en el que estaba. Pero también edificios públicos como por ejemplo el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que lo tenemos aquí al lado, que es también un edificio público, no exento de polémica tampoco, es un gran hospital y que ha provocado un cambio en todos los hospitales de aquí de la zona de Vigo, que también es otro ejemplo en el que se ha certificado, se ha optado por ir a un estándar más allá de la normativa y se ha obtenido realmente un certificado. Otros hospitales, el Infanta Sofía, el IMED de Valencia, hay otras fundaciones que también, siendo privadas, también han optado por certificar, por ir más allá de normativa y acogerse a nuestro estándar, como la Fundación Josep Carreras o el Institut Guttmann en Barcelona.
Centros comerciales, muchísimos. En España hay 64 ahora mismo certificados. Bueno, las marcas típicas de grandes promotores de centros comerciales, pues prácticamente todos están alineados con nuestro estándar. ¿Y qué más? ¿En qué otros ejemplos? Pues también en logística, lo voy a pasar muy rápido, o en hoteles, o incluso recintos deportivos. Tanto la Olimpiada de 2012 de Londres como la de Sochi de Rusia han estado certificadas con BREEAM y sus grandes infraestructuras, así como pues, varios recintos deportivos, estadios de fútbol, etc. Es decir, es una metodología aplicable a muchos ámbitos y con muchas casuísticas. ¿Y cómo funciona? ¿Cuál es el principio detrás de nuestra metodología? El principio principal es hacer medible lo importante. Es decir, tenemos un problema en el sector de la edificación, que es muy difícil medir ciertos aspectos que afectan a la sostenibilidad de un edificio. Los kilovatios hora son muy fáciles de medir, hoy en día. Hace 20 años no eran tan fáciles. No eran tan fáciles de predecir, ¿no?, el modelado. Pero hay otros aspectos que son mucho más difíciles de medir. Como por ejemplo la contribución de un edificio, de una infraestructura a la biodiversidad de su zona. ¿Cómo afecta a la biodiversidad? Pero además de la complejidad de medirlo, que nosotros un poco es lo que intentamos con el estándar, intentar medirlo, tenemos que compensarlo con las otras medidas. Es decir, ¿qué es más importante? ¿Que tengas 3 especies más de plantas en tu edificio o que bajes 5 kilovatios hora metro cuadrado año? Pues es difícil de ponderar, ¿no? Los tienes que poner en la misma balanza, tienes que priorizar. Y realmente ese es el esfuerzo del BREEAM y el esfuerzo de todos los sellos de certificación. Poner en un mismo plano aspectos muy diferentes y hacer medible lo que es importante. Porque es muy importante, por ejemplo, la calidad del aire interior. Pero ¿cuánto más importante es que el ruido, por ejemplo, que el ruido que producimos o que el ruido que sufren las personas dentro de un edificio? Ese es el reto y ese es el intento que hacen todos los sellos de sostenibilidad, no solo BREEAM. Intentar hacer visible lo que es importante. Porque a veces no se mide en términos estrictamente científicos. Os decíamos que medimos en las 49 categorías y en 10 requisitos. Y por daros una pincelada, para que os hagáis idea de cuáles son los requisitos importantes y cuáles los que valoramos menos, no es ninguna sorpresa que energía, esto sería un típico edificio nuevo, energía pesa el 18% del certificado, lo cual significa que el 82% de la puntuación depende de cosas que no son energía, que no son eficiencia energética. Y la siguiente categoría más importante es salud y bienestar. No por casualidad lo es, porque realmente lo más importante de los edificios es que sean eficientes y que actúen bien para quien vive en ellos. En salud y bienestar podéis encontrar requisitos de calidad del interior, de ruido, de flexibilidad de los espacios, de adaptabilidad, incluso de accesibilidad. Es decir, requisitos siempre que van más allá de la normativa. Así que, insistiendo un poquito, de esas 10 categorías y esos 49 requisitos vamos a obtener una puntuación. Vamos a pasar el estándar, vamos a ver cómo estás en cada requisito y vamos a obtener una puntuación. Si se llega al 85%, sería el excepcional. El sistema está diseñado, como decíamos, para que un edificio que cumpla normativa se quede pues, quizá en el 26, el 27, el 28%. Tiene que dar un pequeño paso más allá para llegar a la primera estrella. Y llegar al excepcional es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible. El estándar está diseñado para que llegue al excepcional el 1% de los edificios. En España, de hecho, tenemos 400 y pico edificios y hay un excepcional y otro que se le espera. O sea que más o menos el 1% se va cumpliendo. El excelente
se nos queda más o menos el 10% de los edificios. Es decir, realmente llegar a un edificio excelente, llegar a un 4 estrellas es muy difícil. Digamos que es la aspiración de un edificio emblemático. Y el muy bueno, pues se queda un poco ya el 25%, el bueno el 50% y el correcto, pues prácticamente un edificio que dé un pasito más allá de normativa va a llegar, pero ya es superar normativa. Todo esto al final se traslada en un certificado, es decir, en un papel al final. Y bueno, vamos a pasar un poquito. Un aspecto importante también es que para llegar a un estándar hay una serie de requisitos mínimos. Es decir, nosotros no vamos a dejar que un edificio sea excepcional sin cumplir un mínimo en muchas categorías. Habéis visto que, por ejemplo, energía pesa el 18%. Se podría, en teoría, llegar a un 85% porque tenemos cumpliendo muy poquito de energía. Pero nosotros no queremos esto. No queremos un edificio que realmente llegue a un excepcional, que llegue a un 5 estrellas, si en energía no tiene un mínimo. Por eso se establecen una serie de requisitos mínimos por categorías. 2 estrellas, como decíamos, ya es estar muy por encima del estándar. Si una estrella ya es estar por encima, 2 estrellas es estar muy por encima. Con lo cual es importante siempre tener en cuenta que partimos de la base de normativa. Y solo un 2%, realmente un 1% en España, alcanzan las 5 estrellas. Es decir, es muy difícil aspirar a un 5 estrellas. Y como decíamos, la normativa no puntúa. La segunda parte de lo que os quiero hablar es el coste y beneficio. Es decir, ¿en qué me diferencia esto? ¿Qué beneficios obtengo de un edificio sostenible? ¿Qué beneficios para el usuario y qué beneficios para un propietario? ¿Y cuánto cuesta? Porque todo esto es muy bonito, pero tenemos que saber lo que vamos a ganar y lo que nos va a costar. Nosotros los beneficios los contamos siempre bajo las 3 patas de la sostenibilidad. No es casualidad y sale muy natural. Un edificio sostenible lo que te va a permitir es ahorrar dinero, vivir mejor dentro de ese edificio y además obtener más valor de ese edificio. Cuando realmente miramos a un edificio sostenible, buscamos estas tres grandes ganancias, ¿no? Para el usuario, para el propietario. Lo que quieres es un edificio que te ayude a ahorrar dinero, ahorrar no solo a la hora de construirlo, sino a la hora de operarlo y de funcionar con él a lo largo del tiempo, que funcione mejor para sus usuarios y que en conjunto tenga más valor. Que tenga más valor porque está mejor hecho, porque está mejor diseñado, porque está más pensado. Hay muchos clientes que piden BREEAM como garantía de calidad, realmente. Van más allá de un planteamiento medioambiental del certificado. Lo piden ¿por qué? Porque a ellos les ofrece una garantía de que el proyecto se va a diseñar de una determinada forma, se va a ejecutar de una determinada forma y además va a haber una tercera parte, va a haber un organismo certificador que lo compruebe. Y eso en sí aporta valor al edificio, además de las medidas que se apliquen. Pero además, a nosotros nos gusta mucho el explicarle al usuario del edificio, de cualquier edificio, en este caso está un poco ejemplificado con una vivienda, ¿qué hay ahí para él? Esto es un edificio sostenible, sí, pero ¿para mí qué? ¿Qué hay para mí como usuario? ¿Yo qué voy a estar aquí metido? En vivienda, que es un poco donde tenemos mucho más contacto con el usuario final, los comerciales que están comercializando viviendas BREEAM, os decía antes que había ya 6.500 en España, de lo que hablan a un usuario final es, bueno, su discurso cuando enseñan una vivienda o cuando enseñan un espacio ya no es el mismo. Ya no es mira el salón, qué bonito, las vistas y vámonos al dormitorio. Ya es otra cosa. Cuando les enseñan un salón les dicen, oye, ¿te has dado cuenta que esto está, que hemos utilizado pinturas saludables, hemos utilizado pinturas que no tienen compuestos orgánicos volátiles? Ya le estás dando algo más a tu usuario. ¿Te das cuenta que hemos utilizado materiales de bajo impacto que van a permitir pues minimizar el impacto en el medio ambiente, en la cadena de suministro, etcétera? Le puedes contar que estás utilizando iluminación eficiente. Le puedes contar que ese edificio está aislado acústicamente mejor que la normativa.
Te das cuenta que vas a vivir mejor aquí dentro, porque vas a tener menos ruido, vas a tener menos impacto en ese sentido. Por ejemplo, en viviendas tenemos un requisito de adaptabilidad para teletrabajo, que es algo que, si queréis, vende muchísimo al usuario final y aporta muchísimo al medio ambiente. Que tu vivienda sea capaz de adaptarse a que tú pongas un puesto de teletrabajo en el futuro, te da una flexibilidad y además aporta al medio ambiente, porque en un momento dado eso puede ser importante, reduces transportes, etc. Pero le puedes contar un montón de cosas que antes no le podíamos contar a un usuario final, en un edificio cualquiera. Te das cuenta, por ejemplo, que tenemos criterios de vivienda accesible, en el que, por ejemplo, se regulan las alturas de las manetas de las ventanas para que tú, si estás en silla de ruedas, puedas abrir una ventana y puedas ventilar tu casa, o puedas encender y apagar las luces, cerrar el agua, etc. Eso le va a pasar a mucha gente. Por desgracia, nos pasará a muchos, que vayamos a estar en una silla de ruedas. Pues si tu vivienda ya está adaptada desde el principio, esto está ahí para ti. Iluminación natural, aislamiento térmico, del que siempre se habla, pues date cuenta que esta vivienda te va a costar menos mantenerla, porque está mejor aislada, va a costar mucho menos mantenerla. Etcétera, etcétera. No me voy a extender. Lo importante de todo esto es que la sostenibilidad baja al usuario. Toda esta transformación del sector solo va a pasar si el usuario final le gusta esto, lo aprecia y lo pide. Si el usuario final realmente de una oficina, de un centro, puede ser de un centro universitario, de cualquier espacio, es consciente de lo que le están dando a mayores y cuando vaya al siguiente sitio lo demande, lo pida. Y eso va a cambiar el sector, eso es lo que va a mover la rueda. Es un poco el concepto tan de moda de empoderar al usuario, de empoderar al que está comprando. Eso es lo que tenemos que hacer en el sector. Bueno, decíamos que cambia un poco el discurso, pues en lo mismo. Si enseñas un cuarto de baño ya no va a ser lo mismo. Pues ya le puedes hablar de que estás reciclando aguas grises, de que tienes aparatos de bajo consumo de agua, de que implantas un montón de medidas para él, beneficios para la persona que realmente le van a ayudar. Y además, para las ciudades, también aporta beneficios. Es decir, un edificio sostenible lo que va a aportar no solo aporta para el que vive dentro, sino aporta para su entorno. Decíamos, por ejemplo, que el 23% de la calidad del aire exterior de las ciudades depende de las emisiones de los edificios. Es decir, si logramos ciudades en las que los edificios emitan menos, vamos a tener una contribución importante. Cuando logremos controlar las emisiones de la circulación de los coches, de los vehículos de motor, aún tendremos un problema, que son los edificios. De hecho, cuando saltan las alarmas en las ciudades, siempre es en invierno, porque y normalmente cuando arrancan las calefacciones, porque es cuando se junta el tráfico con los edificios, emitiendo a la vez. Y ahí es cuando en Madrid y en Barcelona limitan ciertas zonas, cortan circulación, etc. Es muy importante la contribución de los edificios. Así que hemos visto un poco beneficios y este es el cuánto cuesta. En viviendas, por ejemplo, este es un estudio de la Universidad de Alicante, del año 2012, estábamos recién llegados a España, 2012-2013, en el que analizaban un poco en viviendas de promoción oficial cuánto costaba llegar a determinados niveles. Esto funciona un poco eran promociones pequeñas, 10, 12 y 28 viviendas, y ellos a lo que llegaban es que para llegar a un aprobado, o vamos a poner un ejemplo más claro, para llegar a un muy bueno, en una promoción de 12 viviendas, estábamos en el 6,39% de sobrecoste. En cambio, ya en 28 viviendas era casi el 1%, no llegaba ni al 1%. Es decir, el esfuerzo económico, aquí hay una economía de escala clarísima, se va rebajando según aumentas el número de viviendas, es decir, para pocas viviendas es muy caro. En cuanto tienes 28 viviendas, que es una promoción mediana, pequeña incluso, a nivel promoción, ya el esfuerzo es muy contenido. Pero veis también que llegar al excepcional es carísimo, el 21%. Y en este caso, por ejemplo, es muy significativo que llegar al excepcional no tiene precio. No había manera de comprar un excepcional. No hay manera de que con esa localización y donde está ese edificio puedas llegar a un excepcional. Porque, decíamos antes, que hay mucha parte del estándar que tiene que ver con transporte, con dónde esté localizado tu edificio, con qué vínculos tengas de transporte público, qué cerca tengas servicios.
Hay veces que no lo puede, sencillamente no depende de ti como promotor. En edificaciones no residenciales tenemos estudios mucho más amplios. Este es a nivel internacional y cubre un poquito varias tipologías de edificios no residenciales. En general, llegar a niveles de muy bueno está sobre en este caso, para un edificio de oficinas tipo, estaban pues alrededor del 1%, también dependiendo de localización, hay curvas dependiendo de si está mejor localizado o peor localizado. Y este, que era un edificio docente, pues estaba ya un poco más. Llegar al muy bueno, pues estaba, creo que, bueno, no, el nivel de entrada estaba en el 1 más o menos, y llegar al excelente, pues ya se nos iba al 5 o 6%. Es dinero, evidentemente, un 6%, un 5% en un edificio de 100 millones, pues son 5 millones, 6 millones, es decir, es una cantidad de dinero. Pero lo importante es que el retorno de la inversión se producía entre 2 y 5 años, en general. Es decir, al final hemos hablado de los beneficios, de los ahorros, de la salud y del medio ambiente, de las tres patas. Hemos hablado de que el coste, en general, está entre el 1 y el 5% del presupuesto. Y para un 3 estrellas, que es un poco el estándar del que estamos hablando, y hemos hablado de que el retorno de inversión en general está entre 2 y 5 años. Y ya para terminar, porque además es hora, una reflexión final que y va muy en línea con lo que nos contaba, con lo que nos contaba Manuel, y es sobre la normativa. ¿Vosotros compraríais un coche a normativa? Un coche que solo cumpla la normativa que pide que está vigente en España, pues probablemente nadie lo comprara. Sería un coche que no tiene aire acondicionado, que no tiene dirección asistida, que no tiene ABS, que no tiene nada, que son unas ruedas y un chasis, básicamente. ¿Y cuál es la diferencia del sector de la construcción con el sector de la automoción? Y lo comentaba muy bien Manuel. Y es que el sector de la automoción ha sabido vendernos estas mejoras. Ha sabido contarnos que nos iban a dar algo bueno y han provocado que el público, que el usuario final lo demande. Cuando en los años 80 Volvo empezó a instalar ABS, nadie instalaba ABS. Ninguna marca de la competencia. Y suponía un sobrecoste, un ABS. Es que es más caro el ABS, vale, claro. Pero si yo se lo cuento a mi cliente, si yo se lo cuento a mi usuario y mi usuario lo aprecia, el que sea más caro deja de ser un problema. Ya no es un problema, porque hay una demanda del usuario. Lo que necesitamos para transformar el sector es activar esa demanda del usuario. Del usuario, del promotor, del dueño del edificio, de quien lo opera. Es decir, que el cliente final del edificio realmente aprecie esos beneficios. Y entonces dejarán de ser un sobrecoste y serán valor para el cliente. El sector de la automoción lo ha sabido hacer muy bien y han mejorado muchísimo. Han mejorado su producto y han mejorado sus procesos. Es decir, hoy en día, y lo decía también Manuel, un coche cuesta lo mismo prácticamente que en los años 80. El precio no ha variado, curiosamente. Han sabido introducir un montón de mejoras, pero el precio es el mismo. ¿Qué ha pasado en el mercado de la edificación? Prácticamente un edificio de hoy es igual que un edificio de los años 80. ¿Qué mejoras hemos introducido en los edificios desde los años 80? No sé, si a alguien se le ocurre algo. A mí se me ocurre el portero automático. No, hay algo más que cómo haces el edificio. Es que seguimos construyendo prácticamente igual que los romanos. Pues. Claro, pues ya no es los años 80, nos vamos a Vitruvio, ¿no? Decíamos, firmitas... Estáis poniendo de ejemplo que está toda robotizada. Y en el caso de la construcción, pues o vas a un sistema de prefabricación que de momento no está muy desarrollado, por lo menos aquí, o de lo contrario, es imposible que llegues a alcanzar esos niveles. Claro, pero, claro, ¿por qué? Porque, y aquí ya entramos un poco, que eso es lo que quería, ¿no? Abrir un poco unos minutos de conversación, porque ni el usuario demanda nada, ni la industria se está moviendo para mecanizarlo, para organizar esos procesos. Esa es la gran diferencia entre las dos industrias. Es una industria atomizada y en la que el usuario no está. Porque
por desgracia, la gente compra muchos coches durante su vida, o compras más de un coche durante tu vida, pero viviendas no compras muchas. Es decir, no es un consumidor que repita. Y ese es un gran problema del sector de la edificación, que el cliente no está educado en cómo tiene que comprar. Si compráramos 7 casas durante nuestra vida, aprenderíamos a comprar casas. Pero como compramos una y llegamos sudando, el que tiene la suerte de comprar una, bueno, hay quien compra 2, ¿no? Pero ese es el problema, que no le pedimos nada al sector. Y el sector tampoco tiene una demanda para mejorar en eficiencia. Es un poco la reflexión que os quería poner, pero pregunto. Sí. Porque tenemos elevado una leche con los coches. Y no en casa, ¿no? Y en casa, que vimos, bueno, el coche pasa un rato, ¿no? Y normalmente un mal rato, y en casa que es donde tienes que disfrutar y tener confort no tienen ni... Claro, ¿por qué el aire acondicionado en los coches está desde los del climatizador, desde los años 90, y en una vivienda que cuesta 10, 20 veces más, no? ¿Por qué cuando te compras un coche te dan un manual de instrucciones así de gordo y tienes un apoyo, un seguimiento, y cuando compras una vivienda, pues toma, he gastado medio millón de euros en una vivienda, o 200.000 euros, o 300.000, y te dan las llaves? No sabes ni cómo funciona, ni qué hay. Ese es el debate. Y entronca mucho con el concepto de calidad de la edificación. Y el concepto de calidad de la edificación yo creo que es una aportación que nos ha hecho la crisis, ese cambio en el concepto de calidad. Hace poco, en un foro similar a este, pero en el que se hablaba de oficinas, había gente que decía, es que una oficina de calidad hace 20 años era una oficina con suelos de mármol de Carrara y grifos de oro. Hoy en día, una oficina de calidad no es eso. No impresionas a nadie con un suelo de mármol de Carrara y unos grifos de oro. Ya no vale, esa ya no es la calidad. La calidad es que tengas unos buenos espacios, que tengas luz natural, que estés bien aislado, que consumas poco, que tengas pues una cantina para los empleados que tiene decente, espacios comunes de calidad. Es decir, es otra cosa. Y yo creo que lo bueno del cambio del concepto de calidad es que en este nuevo concepto de calidad caben muchas cosas más, y muchas cosas más que nos van a permitir avanzar hacia una construcción más sostenible. Porque la gente realmente empieza a apreciarlo. Y a la gente, si se lo cuentas, lo compra. Pero bueno, en la comparativa con el sector de la automoción siempre salimos mal. Ahí no tenemos mucha excusa. Sí, Manuel. No creo que el objetivo no puede ser hacer construcciones como automóviles. No creo que sea el objetivo. El objetivo es mejorar algo, mejorar un pequeño paso. Un pequeño paso es un gran logro. Entonces, por eso lo importante de fijar las estrategias a seguir. Es decir, pensar que dónde estamos, a dónde podemos llegar, dónde está la automoción y a dónde ha llegado. Y un paso siguiente a todo esto que estamos hablando, pues el tema del Big Data y todo, pero a mí se me ocurría al hilo de la observación, pensad que creo, no sé si lo veré, pero que cuando en un edificio haya que pintar los locales, pues posiblemente los pintará un robot, donde tendrá una lata de pintura, una impresora 3D, sabrá los parámetros que son, la pintura que tiene que utilizar, y lo mismo pues cuando tenga que montar una fachada o lo que sea. Quiere decir que no hay que pensar tampoco en objetivos que son en estos momentos pues casi utópicos, ¿no? Yo creo que hay que pensar en esas pequeñas mejoras, en lo que está diciendo Óscar, de cómo contribuir a tener menos huella de carbono, mejores espacios para desarrollar la actividad, luz natural. Yo creo que ese es el objetivo. Es el objetivo. Y lo bueno de esto es que como nos queda tanto por mejorar, el margen de mejora es tan grande que es muy fácil hacer un gran impacto. Lo hemos visto en muchos edificios, que con pequeñas medidas, realmente es curioso como con poco dinero, con pequeñas medidas se logra mucho. Se logra mucho.
¿Tenéis información sobre la sensibilidad en función de las zonas o en función de, yo qué sé, de las comunidades autónomas o de la ciudad más que el campo, no sé? Sensibilidad del cliente final. En relación con la sostenibilidad. Es un poco... ¿El cliente final o de las instituciones? ¿No? Las instituciones... Somos todos iguales a estos efectos, ¿no? Yo creo que la diferencia está en la información. La diferencia está en que se le cuente al usuario. Porque al que se le cuenta, al que se le informa, ya es un convencido. Es muy fácil entusiasmar a la gente con esto. Es facilísimo. A nivel de España, yo lo que sí hemos notado siempre es que hay una especial sensibilidad a estos temas, pero porque llevan muchos años trabajando en ello, sobre todo en Navarra y una parte del País Vasco. Sí, hay una sensibilidad, a lo mejor es por el clima que Dios les ha dado, que es muy bonito, pero hace un frío que pela y hace un calor que te mueres. Tienen un clima muy adecuado para que la sensibilidad a una mejor envolvente térmica, que ha sido un poco el vector, ¿no? El vector que nos ha permitido meter la sostenibilidad en este país es el ahorro energético. Tienen que venir más cosas detrás, pero el ahorro energético ha sido el vector. Y yo creo que en esa zona lo han cogido muy rápido. De hecho, están construyendo estándares altísimos, vivienda privada, promotores privados que se mojan, ofrecen un producto de muchísima calidad y se lo cuentan a su cliente y el cliente lo compra. Y lo compra antes que el de al lado. O sea que ahí sí que... Pero es verdad que ahora, el paso que estamos dando ahora mismo, lo bonito de todo esto es que los edificios sostenibles han dejado de ser patrimonio de las oficinas y de ciertos edificios institucionales a bajarse al terreno de la vivienda, de tocar al particular. El que ya haya 6.500 viviendas en España que están vendiendo esto a sus clientes, que les están diciendo, no, es que yo te voy a dar más de esto, te voy a dar más sostenibilidad, te voy a dar mejor luz natural, más aislamiento al ruido, vamos a contribuir a tener menos huella de carbono. Eso sí que puede ser un impacto importante, cuando esto empiece un poco a calar en el comprador de vivienda. Pero es pronto para saberlo porque realmente 6.500 viviendas en España son muchas, pero ahora mismo se están promocionando unas 50.000, 60.000 al año. Sigue siendo minoritario. ¿Algo más? Lo que habrá que cambiar será el sector de la promoción, porque son los primeros que hay que cambiarles la cabeza, claro. Claro. Nosotros... No todo consiste en hacer caja. Claro, exacto. Y yo creo que lo están viendo. Los nuevos operadores de promoción de viviendas sí lo ven, porque han visto que el cambio es que lo que vendían antes de la crisis ya no vale ahora. Ya no vale comprar en plano en el extrarradio, en el Quinto Pino. Y te lo pago antes de verlo. Ahora le tienes que dar más a tu cliente. Y eso sí lo están viendo. De hecho, nosotros estamos haciendo muchísimas formaciones a comerciales de inmobiliaria que están comercializando viviendas que se están certificando y les estamos formando en cómo se lo cuento yo a mi cliente. ¿Qué le estoy vendiendo yo a mi cliente? Porque ya no es lo que le vendía antes. Ya no le vendo el suelo de mármol y el grifo de oro. Ahora le vendo otra cosa. Y no es malo vender. Es porque no deja de ser contarle al cliente los beneficios que tiene para él. Ese es el cambio gordo y eso es ahí es donde sí tocaremos el transformar el sector. Porque eso sí transforma toda la rueda. Héctor. Pues si no hay más preguntas, te agradezco mucho la intervención.